Muy buenas compañeros, bienvenido a este nuevo vídeo del canal. Hoy vas a aprender cómo funciona el procesamiento de la información sensitiva que recibimos a través de nuestro cuerpo, cómo se organiza también el movimiento y por qué una persona que se mueve poco puede comenzar a sentirse rígida, a sentir dolor e incluso los mecanismos del miembro fantasma. Así que es un vídeo en el que he resumido mucha información con contenido muy práctico y espero que te sea de utilidad. Empezamos. En primer lugar, quiero comentarte que yo soy un apasionado de la neurociencia en general, de la neurociencia del dolor en particular y de razonamiento clínico pues, en salud y sobre todo en fisioterapia. Así que si esto te interesa, te voy a dejar un enlace en el que podrás contactarme y en el que te podré, si te apetece, comentarte un poco los programas que tengo para la gente que quiere realmente profundizar en todo esto y aterrizar todo esto de forma práctica y ahorrándote al final un montón de tiempo que he consumido yo pues buscando toda esta información. Así que nada, entramos en faena y en primer lugar pues tienes que saber que en nuestro cerebro existen grupos de neuronas, existen patrones que hacen que cosas muy abstractas como un pensamiento o incluso pues el sabor que tenemos cuando nos metemos chocolate en la boca o mucho más simple pues un contacto que tenemos, un roce con nuestra piel, pues todo se va a procesar por grupos de neuronas en nuestro cerebro. De tal forma que si pudiéramos abrir la cabeza de alguien y estimular estos grupos neuronales, por ejemplo, el del gusto del chocolate, pues pese a que esta persona no tiene nada en su boca que tenga sabor a chocolate, pues va a tener esta sensación. Entonces, pues es un poco para decirte que todo se pasa en el cerebro. Por tanto, te podrá decir, vale, pero si yo me rozo el hombro, pues a mí la sensación que me da es en mi hombro. ¿Cómo dices tú que todo se procesa en el cerebro? Y para esto hay una metáfora que me gusta mucho y uso con mis pacientes, que va a ver que con esto va a recordarlo 100%. Jamás se te va a volver a olvidar. Y es que cuando tú estás en el salón de tu casa y pones la televisión, pues si estás viendo una entrevista, tú lo que estás mirando es esa entrevista en la pantalla de tu televisor, pero eres consciente de que eso realmente no se está produciendo en la pantalla del televisor, sino que se está produciendo en un plató de televisión y que gracias a ciertas conexiones que se han creado entre tu pantalla y el plató de televisión, pues puedes alcanzar, puedes sentir, puedes ver esta información. Pues es exactamente igual para las sensaciones sensitivas que tenemos. Esto de los mapas corporales va en función de la representación que tenemos, de tal forma que si ves el homúnculo de Penfield, pues verás que tiene las manos muy deformadas, los labios muy deformados, y es que tenemos muchas más terminaciones sensitivas en los labios o en las manos que en otras partes como pueden ser pues la rodilla. Igualmente de forma motriz pues tenemos mucha más capacidad motriz, por ejemplo al hacer la pinza con los dedos que la que tenemos al flexionar una rodilla. Por eso también hay más representación a nivel cerebral. Y todo esto de los mapas corporales pues nos ha facilitado mucho el comprender entidades clínicas como puede ser el miembro fantasma. Al final, el miembro fantasma no es más que una persona que ha perdido un miembro y esta pérdida del miembro pues hace que se cree una disonancia entre el mapa que tenemos virtual en el que todavía está ese miembro y el mapa corporal físico que en el que pues se ha perdido ese miembro. Entonces, esta discordancia, esta disonancia hace que pese a que no tengas tu miembro de forma física, sigas teniendo sensaciones como dolor o incluso hormigueo, porque en tu mapa virtual pues todavía tiene esa representación. ¿Y cómo se genera este mapa? Pues se genera en base a los estímulos que damos de los receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, tenemos 7 días a la semana, 24 horas por día, receptores que están captando información que nos llega, pues del roce que tenemos en la piel, de presiones, de cambio de temperatura, y todo esto pues va dando información a ese mapa y cuanto más se estimule, pues más rico, más representativo va a ser. Por tanto, pues una persona que es experta en, por ejemplo, es músico y es un profesional de la música, la representación de sus manos será mucho mayor que la que tenga un futbolista que se dedica a estimular principalmente el miembro inferior. Y ahora te voy a hacer dos dinámicas súper interesantes en 45 segundos, ya verás, que van a hacerte ver cómo
incluso el imaginarte va a hacer que esos patrones que tenemos a nivel cerebral se activen y incluso aunque dejemos de lado esa parte física, solo sea por la imaginación, pues va a ver que la representación virtual es muy potente y es por esto que trabajo de visualización, por ejemplo, en el que pedimos a una persona que se imagine corriendo o levantando un peso, puede ser positiva al activar esos patrones de los que hemos hablado al principio, como con el patrón del chocolate, pese a que a nivel físico pues no se esté entrenando nada. Entonces, antes de pasar a hablar sobre la relación que tiene el homúnculo con el dolor y con la rigidez que sienten muchas personas, por ejemplo, en la espalda, que es algo muy típico, te voy a pedir que por favor cierres los ojos, te imagines que estás sentado enfrente de una mesa en la que tienes un folio y un bolígrafo. Y vas a coger ese bolígrafo con la mano que utilizas normalmente para escribir, con tu mano dominante. Y vas a escribir tu nombre. Una vez lo has escrito, vas a cambiar el bolígrafo de mano, vas a cogerla con la mano no dominante y vas a escribir tu nombre. Pues como habrás podido comprobar, pese a que no lo estamos haciendo de forma física, seguramente tu mano dominante, si no tienes el hábito de escribir con ella, pues como no tiene mucha riqueza a nivel de ese mapa mental, de ese mapa corporal, pues no ha escrito con la misma velocidad, con la misma agilidad que con la mano dominante. Otra dinámica que me gusta mucho para ver esto de la importancia de los mapas virtuales y que incluso uso a veces con mis pacientes con dolor crónico para explicarles que vamos a trabajar un poco la sensibilidad. Por ejemplo, tengo un paciente ahora mismo con dolor crónico de espalda desde hace 3 años por una infección que tuvo en una operación y que pues desde ahí ha arrastrado este dolor. Y pues como ha estado mucho tiempo sin moverse, ha tenido una pérdida de sensibilidad, pues trabajo con él con diferentes rulos, que unos tienen picos, otros son totalmente lisos, otros es rugoso, para trabajar esta entrada sensitiva y pues hacer que ese mapa virtual tenga una mejor representación, porque como veremos a continuación, puede tener efectos negativos en el dolor de la persona. Entonces, pues la dinámica es súper rápida, le digo que se imagine la clavícula derecha. Entonces, pues normalmente no es algo muy nítido, no es algo que tengamos muy claro. Y si hago que se toque la clavícula de esta forma y que después de haber estimulado esta clavícula le digo que vuelva a imaginársela, que intente ir desde la parte external hasta la parte del acromio, pasando por toda esa clavícula, lo va a sentir de una manera mucho más nítida y mucho más sencilla. Entonces, pues es algo que puedes utilizar a nivel clínico o si no eres clínico pero te interesa este tema, pues bueno, puedes ver que realmente el hecho de estimular esos receptores de la piel, de la presión, hace que el mapa virtual sea más rico. Entonces, un punto a tener muy en cuenta es que las personas que se mueven poco son personas que estimulan poco sus receptores y por tanto son personas que enriquecen poco, que empobrecen su representación virtual. Por tanto, esa sensación de rigidez, de falta de agilidad, no viene tanto seguramente porque sus tejidos estén rígidos y tensos, sino más bien porque la representación que tienen a nivel cerebral de su cuerpo no sea lo suficientemente nítida. Ya lo veíamos en el caso, por ejemplo, del miembro fantasma. Bueno, en este caso es mucho más extremo porque literalmente no existe esa parte del cuerpo, pero en este caso pues empieza a haber una desconexión entre esa parte física y corporal y el mapa virtual. Y esto nos lleva a tratar la relación que existe entre los mapas virtuales y el dolor. Y es que, en primer caso, pues, como ya decimos, el dolor es una reacción de protección que va a hacer que la persona se mueva menos. Y esta falta de movimiento pues va a hacer que, como decimos, se pierda esa nitidez en el mapa virtual y que por tanto pues se vuelva todo un poco más borroso. E igualmente el hecho de sentir dolor va a hacer que la información nociceptiva, la información dolorosa, podemos decir, que siente esa persona, va a competir con la información de los receptores, por ejemplo, para la presión. Y el cerebro va a pasar a ser muy bueno captando esta información dolorosa y procesándola, pero no tanto con la información sensitiva.
Por tanto, bueno, espero que este vídeo te haya resultado interesante, que hayas sacado algunas metáforas prácticas que puedas utilizar en tu día a día. Y te recuerdo que si esto te interesa, que si quieres profundizar, tiene un enlace en el que puedes contactarme en el primer comentario de este vídeo. Y nada, pues también puedes suscribirte para no perderte más contenido relacionado con todos estos temas. Gracias y nos vemos pronto.